Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar enfocado en estrategias para recuperación de desastres en la nube. Yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster, y me acompaña Luis Felipe Flores, Partner Solution Architect de Amazon Web Service. Entonces, primero quisiera hacer una breve presentación de nosotros. Yo soy arquitecto de soluciones, pues llevo más de 20 años en la industria de arquitectura de software y procesos de desarrollo de software en múltiples verticales, como la industria, el sector financiero, salud, seguridad, telecomunicaciones y específicamente servicios de nube. Como lo mencioné, pues soy el CTO de Cloudster, hago parte del programa de Microsoft Regional Director, que somos básicamente expertos, trusted advisors, asesores confiables para las estrategias de tecnología de las organizaciones. Soy certificado como arquitecto de soluciones en AWS, hago parte del programa de Black Belt en seguridad y modernización de aplicaciones y soy arquitecto de la IASA, Organización Internacional de Arquitectos de Software. Y pues le doy la palabra a Luis Felipe. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, ya como comentas, yo soy Luis Felipe Flores, soy arquitecto de soluciones para partners de AWS. Eh, el objetivo es siempre estar acompañando y trabajando de la mano de nuestros asociados para llevar las soluciones a nuestros clientes. Y bueno, tengo ya más de 10 años de experiencia, la mayoría de estos años trabajando en tecnologías en la nube con dos objetivos. El primero, ayudarlos a solucionar sus problemas con tecnología en la nube, y el segundo, hacerlo de la forma adecuada, basado en los pilares de nuestro framework de buena arquitectura. A nivel de certificaciones, cuento con las tres certificaciones Associate de AWS y también con la Professional a nivel de arquitectura y la de bases de datos a nivel de especialidad. Muchas gracias, Luis Felipe. Y bueno, quisiera brevemente presentar quién es Cloudster. Básicamente somos un equipo enfocado, una compañía enfocada en el proceso de adopción y consolidación del uso de la nube para nuestros clientes. Sí, contamos con ya cientos de proyectos implementados exitosamente con miles de horas de experiencia técnica en áreas como DevOps, la práctica de DevOps, para agilizar la entrega del software, prácticas de migración para llevar nuestras cargas de trabajo a la nube, asegurar la nube, procesos de analítica y estrategias de trabajo remoto basados en tecnologías de nube, y pues todo nuestro equipo cuenta con las certificaciones enfocadas en lograr dicho propósito. Todas nuestras soluciones están enfocadas bajo el concepto del gobierno de nube, que es básicamente poder llevar una práctica gestionada de manera adecuada en la nube, independiente de la manera en que crezcamos, en que desarrollemos dicha huella. Entonces podemos crecer, pero mantener el control, mantener el accountability, la trazabilidad de todo lo que sucede en nuestros despliegues de nube. Son algunos de los principios que aplicamos en nuestros diferentes proyectos. El día de hoy nos enfocamos en las aproximaciones de recuperación de desastre, y pues debemos empezar con los conceptos. Primero, entender los conceptos asociados a recuperación de desastre, y qué mejor que empezar con cuáles son los objetivos de las estrategias de recuperación de desastre. Claramente es la recuperación en respuesta a un evento, y los eventos pueden ser de diferente tipo, pero vamos a ver más adelante en qué tipos de eventos nos enfocamos. Buscamos minimizar la pérdida de los datos, que nuestro servicio, los datos que manipulan nuestros servicios, sufran la menor pérdida posible. Recuperar las aplicaciones críticas, es decir, ante una situación de desastre, la continuidad del negocio debería estar priorizada en las aplicaciones críticas.
Dependiendo del negocio, dependiendo de la organización, hay algunas aplicaciones más críticas que otras y eso es parte de ese proceso de definición de nuestras estrategias de recuperación de desastre. Y también como otro objetivo de las estrategias de recuperación de desastre es mitigar el riesgo inherente a la tecnología en sí y a cualquier situación externa que afecte la continuidad de nuestro servicio. Como les decía, hay diferentes tipos de desastres y uno podría categorizarlos de diferentes maneras. Eh, a uno- una categoría importante es los desastres que dependen o que afectan el entorno y la infraestructura de nuestras soluciones. Digamos que es, por ejemplo, fallas en el servicio base, en los servidores, en la conectividad, en aspectos relacionados a la infraestructura o el entorno. No sé, rompieron la fibra óptica que conecta Colombia con Estados Unidos. Eso es un desastre de entorno, de infraestructura que puede impactar nuestras soluciones. Están los desastres humanos y de aplicación, que ya es errores, o sea, o acciones voluntarias o involuntarias de personas al manipular nuestras soluciones. Entonces, por ejemplo, un desastre que puede darse es que algún operador, algún administrador por error elimine la tabla de clientes de nuestra base de datos. Eso es un desastre, pero originado en una acción humana. Mientras que, por ejemplo, una falla en el hardware de nuestro servidor de base de datos que no permite que el performance sea el correcto, es un desastre o una afectación basada en el entorno o la infraestructura. Entonces es importante entender que los dos tipos de desastres existen, aplican y debemos estar preparados para enfrentarlos y podernos recuperar de manera adecuada. Ahora, otros conceptos bien importantes son los puntos de recuperación y los tiempos de recuperación, los objetivos. Entonces, el Recovery Time Objective o RTO y el Recovery Point Objective, el RPO. Entonces, vamos a visualizar el tiempo como esta flecha horizontal que avanza de izquierda a derecha y en algún momento del tiempo se presenta un desastre, un incendio en nuestro data center. Ahora, ¿cómo definimos el RPO y el RTO? Si yo puedo devolverme a un momento del tiempo, al estado de mi solución, a un momento del tiempo de manera consistente, ese es mi punto de recuperación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, entre el evento del desastre, pensemos el desastre es un administrador borró la base de datos. Si ese desastre se presenta en este evento, ¿cuál es el punto en el tiempo en el cual puedo recuperar mis datos? Sería, por ejemplo, el punto del último backup. Un ejemplo para este caso. Ese punto de recuperación es lo que llamamos, ese es lo que llamamos el punto de recuperación. Hasta donde yo tengo que volver para recuperar los datos de manera consistente. Y nosotros definimos un objetivo de punto de recuperación. Entonces, yo puedo perder hasta 24 horas de datos. Entonces, mi objetivo de punto de recuperación es 24 horas. Pero si no, mi negocio no me permite, no me da esa tolerancia de recuperarme hasta dentro de 24 horas, sino, no sé, necesito 1 hora máximo como objetivo de recuperación. Entonces yo tengo que diseñar mi estrategia para que el punto en que pueda volver en el tiempo sobre mis datos sea máximo esa hora que definí como objetivo. Y vamos a ver las diferentes estrategias que nos ayudan a llegar allí. Ahora, ¿cuánto tiempo a partir del evento de desastre me toma recuperar el sistema? Es lo que llamamos el tiempo de recuperación. Entonces, yo tengo que definir también cuál es mi objetivo de tiempo de recuperación. Entonces, una vez se presenta un desastre, ¿en cuánto tiempo yo debería estar en línea nuevamente? Ese es el RTO.
el Recovery Time Objective. Entonces, ¿a qué punto me puedo devolver en el tiempo y recuperar mis datos? Y cuánto tiempo me va a tomar recuperar el servicio, RPO y RTO. Entonces, es clave que debemos tener bien definidos ese RTO y RPO. Pero una percepción muchas veces que es muy común, pero que es errónea sobre el RTO y el RPO es que no todas las cargas requieren el mismo RTO y RPO. Es clave entender cuáles son más críticas y cuáles menos críticas, porque uno podría pensar, por ejemplo, un e-commerce. El e-commerce, digamos que pensemos que es una solución monolítica, completa, que si falla, falla completo, por ejemplo, y que es la parte core del negocio de una compañía. Pues esa es probablemente una carga, pues, como lo decía, muy crítica para el negocio. Si no está el e-commerce funcionando, no hay ingreso, no hay transacciones, no hay presencia y la afectación es altísima. En esa misma compañía también pueden tener otra carga de trabajo que es el software de nómina. El software de nómina es, pues su naturaleza es un servicio que procesa datos y genera información relevante, no sé, cada 15 días, cada 30 días. Entonces, si se cae en un periodo de tiempo que no es crítico, pues probablemente no es una afectación igual que la afectación que tendría el e-commerce. Entonces, es importantísimo categorizar esas cargas y poderlas diferenciar de manera efectiva. ¿Mm? Entonces, un plan de recuperación de desastre puede tener varias estrategias de recuperación dependiendo de la criticidad de cada una de las cargas. ¿Sí? Entonces, si el e-commerce es muy crítico, como el ejemplo que les acabo de dar, pues para ese e-commerce vamos a tener una estrategia de recuperación de desastre que posiblemente es más sofisticada o más exigente con menores RTO y RPO que lo que podría ser la estrategia de recuperación de desastres que tengo para el software de nómina. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que dependiendo de la estrategia de recuperación de desastres, pueden haber implicaciones diferentes respecto al costo asociado a esa recuperación. Entonces, el punto de partida siempre es tener claramente definidos tanto el RTO, el RPO, como la criticidad de las cargas y los recursos importantes. Entonces, esto es clave. No, muchas veces la pregunta es, no, y para mi industria, ¿cuál es la mejor estrategia de recuperación de desastre para mi negocio? Puede que sean varias estrategias diferentes, dependiendo de la criticidad de cada carga. No hay una estrategia que es única o la mejor para todos los casos, ni para todas las cargas, ni para todas las industrias, ni para todos los negocios. No, eso no es así. Realmente es importante hacer ese análisis de criticidad, ese análisis de objetivos que tengo para cada carga de trabajo, con qué debo vivir. Y es algo importantísimo que debemos tener presente, debemos tener en cuenta siempre, es que los desastres van a suceder. Es inevitable. Los desastres van a suceder, sean por causa humana o por causa del entorno. Lo que no sabemos es cuándo. Y la diferencia está en qué tan preparados estamos para enfrentar un desastre. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Eh, es clave aceptarlo y prepararnos para esas situaciones, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver diferentes estrategias que hay para esa recuperación de desastre en la nube. Y la primera de ellas es la que conocemos como Backup Restore o Backup Recovery. ¿Y en qué consiste? El objetivo principal del Backup Recovery es mitigar la pérdida o la corrupción de datos y poderse recuperar ante impactos de desastres regionales.
Es decir, toda una región, múltiples data centers de la nube estén a su vez afectados por un incidente, un desastre específico. Aquí en esta aproximación del backup restore, backup recovery, es recomendable utilizar el concepto de infraestructura como código para reducir los tiempos de recuperación. ¿Qué es la infraestructura como código? La infraestructura como código es una estrategia y unas tecnologías asociadas a dicha estrategia que me permiten describir todos los recursos que hacen parte de mi solución en términos de código, de script o de plantillas, de tal manera que yo pueda ejecutar esos scripts, desplegar esas plantillas y los recursos se despliegan de manera consistente. Entonces yo corro la plantilla y se provisionan, por ejemplo, esta instancia, esta base de datos, el sistema de archivos, los volúmenes CBS, se despliegan de manera consistente. Y esa utilización de plantillas y scripts, infraestructura como código, me ayuda a desplegar más rápidamente mi ambiente para recuperación. Pero el concepto importante aquí del backup restore y el backup recovery o backup recovery es que yo voy a tener mis recursos críticos y voy a definir una estrategia de copia de seguridad de los datos que hacen parte de esa infraestructura. Entonces, en este caso, los discos, los datos, la base de datos o los archivos que hacen parte de la solución, por ejemplo, no sé, las imágenes de mi sitio web. Y yo voy a sacar una copia de seguridad. Pero esa copia no solo la vaya a tener en mi región principal de nube, en mi conjunto de data centers principal, mi región, sino que la voy a replicar a otra región. ¿Y esto qué me permite hacer? Que en el escenario de un desastre, recordemos que los desastres pueden afectar ya sea una zona de disponibilidad, un data center o una región que es un conjunto de data centers. Eh, entonces los desastres pueden afectar, dependiendo de la situación, a una zona o a varias zonas o a una región. O si es un desastre humano, pues afecta al recurso independiente de la región en donde esté. Y el llevarlo a otra región nos permite aislar ese impacto de la región afectada. Entonces tenemos la copia de seguridad, mantenemos sincronizado, replicada en otra región y luego para recuperarnos desplegamos los recursos en esa otra región a partir de los backups que hacemos. Entonces, consideraciones que debemos tener en cuenta en un backup recovery o backup restore es que pues tiende a ser el modelo más económico dependiendo del volumen de datos que estemos replicando. La gran mayoría de servicios de infraestructura como servicio lo soportan. Entonces, instancias, máquinas virtuales y algunos servicios de plataforma como servicio también pues soportan todos estos temas de backup. Pero digamos que para IaaS funciona razonablemente bien. Y hay que tener en cuenta que en este modelo, en esta estrategia de recuperación, los tiempos de RTO y RPO pueden ser más altos comparados con otras estrategias. ¿Por qué? Porque básicamente este proceso de recuperación normalmente es un proceso manual, ¿sí? Normalmente no es un modelo automático porque los RTOs y RPOs son un poco más amplios. Entonces, eh, digamos que es clave que tener presente que puede ser más económico, pero con un RTO y un RPO más alto. Y hay otra cosa que es importante tener presente y es que en cualquier, independiente de la estrategia de recuperación que tengamos, el backup, el escenario de backup es clave porque hay veces que los datos no hay forma de recuperarlos sino a partir de una copia. Y como por ejemplo los desastres humanos, si yo puedo tener mi base de datos replicándose en caliente en otra región, en otra región, mi base de datos replicándose, pero si el administrador borró la base de datos, pues la replicación también borra en la réplica, ¿no?
La replicación hace es copiar las acciones en otra instancia que está repitiéndolas. Entonces, pues los desastres humanos pues requieren que uno tenga una copia de los datos para recuperarlo. Es importantísimo eso. Una segunda estrategia es la que conocemos como Pilot Light. Pilot Light, ¿qué es? Piensen en, no sé si recuerdan las estufas antiguas que tenían un piloto de gas para encender el fogón. Pilot Light es eso, una luz piloto. Entonces, básicamente lo que hacemos en un escenario de Pilot Light es replicar una porción de los servicios principales, replicar, por ejemplo, los datos en mi base de datos, mantenerlos en caliente replicándose, pero los demás servicios los mantengo apagados en la otra región. Entonces, las aplicaciones, en este caso, la aplicación, el servidor web, el servidor de aplicaciones, están solo encendidos en la región principal. La base de datos se replica en la región secundaria y en la región secundaria los servidores de aplicaciones y web los mantengo apagados. ¿Sí? Los tengo replicados, pero apagados. Entonces, en el momento, en el escenario de un desastre, pues allí lo que hago es encender los recursos, ¿sí? Y promover, por ejemplo, esta réplica que era pues, una réplica, la promuevo como maestro para tomar las operaciones de escritura luego de que se encienda la segunda región. Entonces, fíjense la analogía con la luz piloto. ¿Sí? Es eso. Tengo solo prendido lo mínimo necesario para garantizar la continuidad y cuando se presenta el evento, enciendo todo lo demás. Esa es la analogía con la luz piloto. Entonces, los recursos principales se mantienen en ejecución y continuamente replicados o actualizados. En ese caso, por ejemplo, la base de datos. Toma normalmente menos tiempo habilitar el ambiente que con el escenario de backup restore o backup recovery. Dependiendo de los servicios que uso, pues puede hacer, por ejemplo, con imágenes de instancias, puedo hacer la configuración de replicación, de recuperación en la segunda región. Con imágenes de contenedores puedo tener replicadas también aplicaciones con los servicios de contenedores, SS, EKS, SR. El costo tiene relación con los recursos desplegados y encendidos. Entonces, por eso tiende a ser un poquito mayor que con el de backup recovery, pero como les decía, en backup recovery depende del volumen de los datos que estoy replicando. Y para la recuperación ante un desastre, pues yo debo hacer también otras actividades. O sea, es decir, no es automático la recuperación. Normalmente debo hacer la acción de promover ese ambiente de recuperación, volverlo primario, por ejemplo, redirigir los DNS a que ahora esa segunda región será la que atiende las solicitudes a los servidores y promover, por ejemplo, la réplica de base de datos como primaria. Son algunas de las actividades que debo realizar. Otra de las estrategias es la que conocemos como Warm Standby. El Warm Standby básicamente está diseñado para tener la capacidad de todos los servicios desplegados, pero todos los servicios desplegados, pero con una capacidad un poquito menor que la región principal. Es decir, yo tengo replicadas mis aplicaciones, pero están corriendo con menos capacidad de performance, menos capacidad de recursos. La idea es que yo mantenga replicado todos los datos en caliente, y en el momento del desastre, yo pueda hacer algo como promover mi réplica de datos y eventualmente escalar los recursos de servidor. Entonces, por ejemplo, en el momento del desastre hago ese proceso de promoción y como ya no tengo que encender, sino que ya tengo servicios, simplemente redirigir el tráfico y habilitar la escalación, el autoescalado o el escalado, ya sea vertical o horizontal, pues toma menos tiempo que un Pilot Light, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener algunas consideraciones en cuenta. Y es que
pues lo que buscamos con Warm Standby, o sea, Warm Standby es tibio en espera, ¿no? Warm Standby. Entonces, no es caliente porque no es toda la capacidad, es tibio en espera de la situación de desastre. Entonces, básicamente lo que buscamos es tener una versión reducida de los recursos, pero funcionalmente es completo. Escalar de manera flexible para no afectar la disponibilidad. Entonces, por ejemplo, en ese diagrama que veamos, los servidores pues deberían ser autoescalables de tal manera que si empieza a llegar más tráfico, pues eso pueda crecer de manera eh, consistente de acuerdo a la necesidad y en las cantidades menores de las instancias para reducir los costos. Entonces, eh, digamos que eventualmente, dependiendo del modelo como esté implementado y el diseño, es posible que el performance se vea afectado en un evento. Por ejemplo, si el evento sucede en una hora pico y tengo que hacer la promoción al ambiente de recuperación, pues como tenemos una capacidad menor, pueda de pronto se sature por la capacidad, por la carga que viene en una hora pico, pero si tenemos todo el diseño necesario para autoescalado y para crecimiento, pues no debería ser muy leve dicha afectación. Una siguiente estrategia es la estrategia de multisite, donde estoy activo, y esto pues su nombre lo dice, y es que tengo desplegados todos los recursos de la región principal en la región secundaria. Es decir, mi sitio está caliente allá y puedo atender las solicitudes de los diferentes usuarios de mi carga de trabajo. Allí entonces pues tengo las mismas capacidades y en caso de un evento, pues aquí yo estoy replicando mis datos en la base de datos, pero si esta región o estos recursos dejan de estar disponibles, pues entonces hago la promoción muy rápidamente y redirijo, pues y el tráfico queda manteniéndose hacia esta base de datos que era la réplica. Entonces solo se promueve esto a ser maestra y básicamente redirijo el tráfico a mi zona secundaria. Y con eso, en muy pocos segundos, casi cero, tenemos disponible nuestro sitio nuevamente. ¿Qué consideraciones importantes hay que tener aquí en un escenario multisite activo-activo? Y es que vamos a lograr un RPO muy corto y vamos a poder tener un RTO bajo. Ahí pues necesitamos implementar replicación síncrona y asíncrona de los diferentes contenidos, de las diferentes componentes de nuestra solución, pero generalmente esta solución implica un mayor costo porque básicamente estoy replicando los recursos, estoy duplicando la capacidad que tengo en mi región original en una región secundaria. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Si quisiéramos comparar las diferentes estrategias de DDR, pues vamos a ver una relación más o menos incremental, tanto en complejidad como en características propias de cada una de las estrategias. Entonces, el backup restore o backup recovery, vamos a tener tiempos de RTO y RPO en términos de horas, de varias horas. Aplica para escenarios de baja prioridad. Pues se enfoca en restaurar los datos después del evento y desplegar los recursos después del evento. Y podríamos decir que tiende a ser el costo menor, el que tiene el menor costo de las diferentes estrategias. No siempre es así, pero esa es la generalidad. El Pilot Lite entonces tiene RTO y RPO menores a los de Backup Restore o Backup Recovery. Se enfoca en servicios core y luego del evento se inician los recursos, se escalan los recursos para cubrir la capacidad requerida. Tiende a tener un costo un poquito mayor que el de Backup Restore o Backup Recovery. La siguiente estrategia, Warm Standby, entonces son para soluciones que requieren un RTO y un RPO de minutos, en donde hacemos replicación parcial de los principales recursos, recuerden, con una versión más pequeña de los recursos, pero están desplegados.
Son servicios críticos de negocio los que se enfocan con esta estrategia y tiende a tener un costo mayor, pues porque tengo prendidos los recursos constantemente. Así sean más pequeños, pero los tengo prendidos. Y el escenario de multisite activo-activo, el RTO y el RPO aproximados de segundos, casi cero. La replicación completa del ambiente en otra región, pues implica también que esto significa que se debe utilizar en servicios de misión crítica y el costo, pues como lo entendimos, pues va a ser, tiende a ser mayor porque estoy reduplicando mis recursos completamente. Hay diferentes servicios y herramientas que son útiles para implementar una estrategia de recuperación de desastre. Voy a mencionar algunos: AWS Backup, que me permite proteger y armar planes de backup para diferentes servicios y recursos en AWS, sistemas de archivo, bases de datos, instancias, diferentes recursos que tienen almacenamiento en AWS. La replicación de los buckets S3. S3 es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS y permite la replicación entre diferentes regiones de manera automática. CloudFormation es la tecnología de infraestructura como código propia de AWS que me permite armar plantillas para desplegar los diferentes recursos y servicios. Está el soporte multiregión de RDS, Relational Database Service, que es básicamente los servicios de motores de base de datos relacional muy comunes en muchas aplicaciones. Y el soporte multiregión me permite hacer esa réplica en regiones diferentes a la vez. Dynamo Global Tables, que es Dynamo, es la base de datos llave-valor, una base de datos no relacional de Key Value. Y con los Global Tables la replicación se hace de manera automática en diferentes regiones. Route 53, el servicio de DNS que me permite enrutar, redireccionar los usuarios de una región a otra en el caso del escenario de recuperación. AWS Elastic Disaster Recovery es un servicio relativamente nuevo que se lanzó hace poco y lo que me permite es poder replicar mis instancias S2 en otra región a nivel de disco de manera constante. Entonces, cualquier cambio que hagan los discos de mis instancias en mi región principal, las va replicando en la región secundaria, de tal manera que yo tengo algo así como lo puedo replicar para un pilot light en el cual en el escenario del desastre yo lo que hago es que en la región secundaria lanzo mis instancias a partir de los discos que estoy replicando y de esa manera pues tengo una recuperación bastante rápida. SR, Elastic Container Registry, para replicar las imágenes de contenedores entre múltiples regiones. Code Pipeline, Code Build y Code Deploy para automatizar los procesos de despliegue. Entonces, estos son algunos de los servicios y hay más que nos permiten implementar una estrategia de recuperación de desastre y como les decía, todo depende de la estrategia que use para la carga de trabajo. Entonces, ahora vamos a ver una demostración de lo que es la implementación de una estrategia de ERE para una carga de trabajo. Y aquí le voy a dar la palabra a Luis Felipe. Luis Felipe, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, cuéntanos qué nos vas a presentar el día de hoy. Bueno, Ricardo, no, muchas gracias primero a ustedes por invitarme. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación es una demostración de un ambiente de recuperación de desastres en Pilot Live. Entonces vamos a iniciar con la arquitectura para tener un poco de contexto de lo que vamos a ver después en la consola AWS. Entonces, para empezar, tenemos un sitio web, un portal web, un e-commerce de cierta forma tradicional en 3 capas, donde estamos utilizando como región primaria la región de Virginia y como región secundaria la región de California. El sitio web tiene el frontend desplegado en S3, un sitio estático desarrollado en Angular. Después tiene una serie de servicios REST en una instancia C2. Y por último, tiene una base de datos Aurora en su versión de MySQL. La base de datos está configurada con una replicación asíncrona en un ambiente global de Aurora,
lo que nos permite, como mencionó Ricardo en el ambiente Pilot Lite, tener un RPO de 0 o casi 0 de milisegundos. Entonces, como pueden ver en la región secundaria, lo que es el frontend y toda la parte de lógica y el servidor de aplicaciones está sombreado en gris. ¿Por qué? De nuevo, como mencionó Ricardo, esto está apagado. Tenemos estas instancias de cómputo o las imágenes listas, pero no está funcionando. Ahorita ya lo vemos en detalle. Y bueno, entonces voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles cómo se ve esto funcionando desde la consola AWS y cómo se pone a trabajar una vez se da el desastre. Entonces, aquí estamos en la página de entrada de la consola AWS. Estamos en la región de Virginia, nuestra región principal. Y para iniciar las pruebas, vamos a ir al servicio CloudFormation. El servicio CloudFormation, para los que no lo conocen, es nuestro servicio de infraestructura como código, el cual les permite a ustedes tener toda una granja de servidores, o todo un sistema, toda una serie de servicios listos a nivel de una plantilla. Ustedes definen la plantilla que quieren tener, cómo lo quieren configurar, cómo lo quieren lanzar, y desde CloudFormation orquestan cómo se opera toda esta infraestructura. Y en el caso de querer enviar o crear una aplicación, también recomendamos que se haga desde CloudFormation. En este caso, esta aplicación también está creada en CloudFormation, se lanza todo desde el servicio y aquí nos da el link para acceder. Entonces lo voy a abrir en otra pestaña. Aquí tenemos la aplicación, como les comenté, es un portal web e-commerce de cierta forma tradicional. Tenemos una serie de objetos o elementos relacionados a unicornios que ustedes pueden entrar y comprar. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una cuenta. Entonces, simplemente ingreso mi nombre, Luis, un correo electrónico, luis@correo.com y una contraseña. En este caso, como es demo, no tiene que ser una cuenta real. No voy a guardar. Aquí me dice que creé mi usuario de forma satisfactoria. Ahora voy a iniciar sesión. Luis@correo.com y la misma contraseña. Aquí sí no nos deja ver. Y login. Entonces ya iniciamos sesión. Como pueden ver, aquí ya tenemos el carrito habilitado. Y voy a empezar a hacer mis compras de unicornios. Lo primero que voy a hacer es agregar este flotador. Voy a agregar también la calcomanía. Y aquí tenemos las pantuflas y la máscara de unicornio. Entonces aquí tengo mis 3 productos. Ahora, en el momento en que voy a ejecutar la compra, aquí simulamos el desastre. En este momento asumimos entonces hay un problema en la región de Virginia, algo sucede, algo sucedió, entonces este portal deja de funcionar y ahora nos regresamos a la consola AWS. Entonces aquí ya identificamos que hay un problema y vamos a lanzar nuestro ambiente de recuperación de desastres en el Pilot Lite. Entonces lo primero que hago es irme a la región en la que estoy corriendo, la que tengo preparado el ambiente Pilot Lite. Aquí lo tenemos como Pilot Secondary. Entonces aquí en este ambiente tenemos todo también orquestado y automatizado con CloudFormation. Esto nos va a permitir que nuestro RTO sea muy bajo, porque no tenemos que entrar a ejecutar todas las tareas de forma manual, sino que ya lo tenemos listos para operarlos desde acá. Entonces lo primero que hacemos es ir a la opción de actualizar en la plantilla de CloudFormation. Vamos a utilizar la misma. Aquí nos pregunta, ¿esta región es primaria? No es la primaria. Vamos a promover, ¿sí? Y nos deja el ID, o nos pide que pongamos el ID de la imagen que vamos a utilizar. Entonces dejamos la misma, le damos siguiente. Aquí en la segunda opción le damos siguiente. Nos vamos a la última opción, donde nos pide confirmar que aceptamos que cree recursos en Identity and Access Management. Y aquí, esta es la parte que quiero que vean, es donde nos da el preview de los cambios que está generando. Entonces lo que va a hacer aquí es agregar una instancia C2. Ahorita vamos a ver la plantilla muy por encima para
para entender qué hace exactamente esta plantilla. Y le damos a actualizar. Entonces, aquí inicia a actualizar. Lo que estaba sucediendo por detrás es que CloudFormation empieza a lanzar la instancia de cómputo que va a tener el API REST y también en este caso orquestar la creación del sitio web. Si yo voy a los outputs e intento ingresar a este sitio por ahora, nos dice prohibido, porque aún no termina de lanzar el sitio web. Ahorita, cuando termina, vamos a volver a entrar. Ahora, uno de los puntos más importantes, vamos a ir a la base de datos. Entonces, yo como usuario, en el primer portal estaba creando mi carrito de compras, yo iba a cerrar la compra. Toda esta información no queremos perderla, por eso tenemos un RPO de 0, por eso estamos haciendo replicación asíncrona. Entonces vamos a las instancias de bases de datos. Entonces, aquí tenemos la de Pilot, tenemos la instancia secundaria, que es la que estamos ejecutando en esta región. Seleccionamos esta y le decimos que ya no queremos que haga parte de la base de datos global que tenemos en Aurora, sino que se vuelva una base de datos primaria. Entonces, que deje de ser secundaria. Aquí, en el estado, como le refresh, en cuestión de segundos, aquí nos va a aparecer que está siendo promovida. Aquí está hacia una base de datos primaria. Ahora, el RTO va a depender de cuánto demore en lanzar la instancia S2 o cuánto demore en promover esta base de datos. Lo que se demore más, ese es nuestro RTO. De nuevo, súper importante, automatizar todas las tareas que puedan. Entonces voy a regresar a CloudFormation. Vamos a ver si ya terminó de lanzar. Entonces aquí la actualización todavía está en progreso, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer antes de mostrarles el sitio mientras termina es pasar muy por encima por la plantilla de CloudFormation. Súper importante, tercera vez que lo digo, la automatización. Y aquí aprovecho para recordar, Cloudster es uno de nuestros partners certificados en la especialidad de CloudFormation, lo que quiere decir que AWS comprobó su experiencia y su buena calidad en la ejecución de proyectos relacionados a CloudFormation. Ahora, dentro de la plantilla de CloudFormation tenemos unas condiciones. Estas condiciones, las que quiero que vean, es esta principalmente, crear aplicación. Crear aplicación nos pregunta qué ambiente es, Pilot, la condición, o bueno, la estrategia, la condición, si es base de datos primario o no, y si lo estamos lanzando o promoviendo el ambiente de recuperación. Entonces voy a ir a buscar esta condición y me trae aquí abajo. Entonces aquí ya tenemos cuándo se lanza esta instancia C2. Entonces si se cumple esta condición, va a lanzar la instancia C2, que fue lo que hicimos cuando le dimos a actualizar. Y lo que quiero mostrar acá es los pasos que ejecuta. Entonces aquí él ejecuta estos comandos cuando lanza la instancia C2. Los importantes aquí son los que tenemos aquí abajo. Lo que hace es descargar el portal y lo sube a C3, que es con estos comandos que están aquí. Y dentro de eso también hace una revisión de la base de datos para conectarse después a la base de datos. Entonces, aquí lo que me parece importante es mostrarles cómo automatizando esto ustedes pueden ahorrar mucho tiempo en el momento de querer recuperarse de un desastre. Ahora, si regreso al Pilot Secondary, vemos que ya el update está complete. Voy a ir directamente al portal web de nuevo, lo abro en una segunda pestaña. Aquí ya tenemos el sitio. Carga las imágenes. Estas imágenes, el contenido lo trae la base de datos, lo que quiere decir que la base de datos también ya fue promovida, ya tenemos el sitio funcionando. Entonces ahora simplemente voy a hacer el log. Mismos datos. Luis, aquí ya lo tenemos, @correo. Y mismo password. Le doy login. Y efectivamente, después de unos minutos, alrededor de 3, 4 minutos, tengo el portal funcionando, tengo mi carrito de compras listo, los mismos productos, mismo usuario, corriendo, como pueden ver aquí, en un ambiente totalmente diferente o en una región totalmente diferente. Para el usuario es transparente, puede seguir ejecutando su compra y continuamos con la operación del negocio. Y bueno, esta es la demostración, esto es lo que tenía preparado. Simplemente
para resumir un poco lo que dijo Ricardo, aquí lo importante es verlo todo como una estrategia. Esto no es una herramienta, la recuperación de desastres no es una herramienta, no es decir, ya tengo Aurora o tengo AWS Backup, ya tengo la recuperación de desastres, no. Es un proyecto, es una serie de pasos, de tareas y sobre todo una evaluación de la importancia de cada una de las aplicaciones dentro del negocio para seleccionar la estrategia adecuada. Y bueno, le vuelvo la palabra a Ricardo. Excelente, Muchas Luis, gracias. muchísimas gracias. Súper claro, bastante evidente el concepto del Pilot Light, en donde pues tenemos una parte de los recursos sincronizados, como lo mostraste, la base de datos se mantiene caliente, sincronizada, y otra parte de los recursos eh, listos pero apagados, al lanzar la plantilla de CloudFormation vimos como ya estaba habilitado manteniendo el estado que tenía cuando se simuló el desastre. Excelente, excelente ejemplo. Muchas gracias, Luis. Muy claro, muy clara la demostración. Bueno, Súper. Ahora, continuando, pues creo que es importante que recordemos ítems importantes a tener en cuenta con respecto a una estrategia de recuperación de desastre. Y esto es básicamente conectando con lo que mencionabas, Luis. eh, Esto no es solamente tener habilitados unos servicios, esto no es solamente prender una característica de un producto, es una estrategia, es un plan, es un análisis serio sobre la criticidad de los recursos, el impacto en el costo, el impacto en la continuidad del negocio. Entonces, importante entender el impacto de la implementación actual para ver cómo se puede viabilizar un esquema de aire. También hay que anotar que las implementaciones de las soluciones pueden afectar la manera, las diferentes formas de viabilizar un DR, ¿no? Entonces, unas arquitecturas permiten hacerlo de una forma u otra, no siempre son las mismas. Eh, es clave también identificar la criticidad, ¿no? La criticidad es clave. No es lo mismo, como el ejemplo que les daba, el e-commerce, que es nuestra aplicación core del negocio, versus el sistema de nómina o el sistema de analítica de los dashboards gerenciales. De pronto, pues pueda que sea importante para algunas métricas en los dashboards, pero en un escenario de desastre de pronto no es lo más importante en ese momento, es recuperarse y continuar. Entonces, la criticidad, analizarlo es clave, definir esos RTO y RPO específicos para cada carga de trabajo, porque de acuerdo a esa criticidad, pues no todos son iguales y no todos requieren la misma prioridad. Determinar la mejor estrategia para cada caso. Pueda que con un RTO y un RPO específico, varias estrategias funcionen. Entonces, es importante pues poderla seleccionar de manera adecuada con todas sus consideraciones adecuadas, necesarias, depende de entonces el tema de las implicaciones de acciones a tomar, las implicaciones de costos que pueden generar. Eso es entender el impacto del consumo. Sabemos que lo que implementemos, cómo nos va a generar algún tipo de consumo adicional. Y una cosa que a veces se les olvida a muchos es probar la estrategia implementada. Eh, es importante armar el plan, definir el plan, es identificar el RTO, determinar las estrategias, implementar esas estrategias, pero es clave también probarla. ¿Qué tan listos estamos? No solo la tecnología, sino los equipos para atender un desastre. ¿Quién es la persona que debe promover los recursos? ¿Quién es la persona que debe verificar el redireccionamiento de los DNS? ¿Quién es? O sea, ¿a qué nivel está la involucración, el involucramiento del equipo
en lograr que esta estrategia se dé satisfactoriamente. Y esto yo siempre lo recuerdo mucho porque hace muchos años, eh, creo que en mi primer trabajo hubo un desastre sobre unas bases de datos. Efectivamente, un desastre humano. El operador borró unos archivos, esto era en un mainframe, en 390, borró unos archivos que eran las tablas de clientes del banco. Y cuando fueron a ver los backups, a hacer un restore de los backups, se dieron cuenta que los backups no estaban funcionando bien, solo en el momento de recuperar, en el del desastre. Se dieron cuenta que los backups se estaban tomando, tenían una librería de cintas de backups, pero las cintas estaban quedando vacías. No estaban, el proceso de backup decía completado, pero no tenía contenidos. Y era porque estaba apuntando a una ubicación diferente a la que estaban los archivos de las tablas. Y nunca se dieron cuenta hasta el día del evento. Y a mí me tocó, a punta de los logs de esas modificaciones de tablas, generar una solución para repetir todas las operaciones de adición y actualización de bases de datos, de las tablas de los datos, para recuperar todos los datos que se han perdido desde la última copia de un ambiente de certificación. Entonces, esto pasa, ese tipo de situaciones sucede, y si no probamos las estrategias, de pronto nos damos cuenta que la estrategia no estaba bien implementada, no estábamos tan listos como creíamos, solo en el evento del desastre. Entonces, como lo hemos dicho en la sesión, tanto Luis como yo, esto es importante: el análisis, es diseñarlo, es prepararse, es implementar y es probar. Entonces, nuestra invitación es para que no dejemos a la suerte, al azar, nuestro negocio sin un plan de recuperación de desastres. Es una parte fundamental de una estrategia de TI en cualquier organización. Como les decía, los desastres van a suceder, sean causados por humanos o causados por el entorno, y la diferencia está en qué tan listos estamos para eh, proveer un mecanismo de recuperación y darle la continuidad que requerimos al negocio. Entonces, nuestra invitación es a que nos cuenten su escenario, cuéntenos qué, qué retos tienen en términos de continuidad de negocio, de recuperación, si se sienten que no tienen una estrategia clara, que hacen algo, pero de pronto esta sesión les pudo dar algunas perspectivas adicionales de lo que se puede hacer. No duden en contactarnos para enfocarnos en esa continuidad de su negocio a través de las diferentes estrategias de recuperación de desastre. Nos pueden escribir al correo biz@cloudster.com y agendar una cita para conversar al respecto, para entender su escenario y darles herramientas para viabilizar este, una estrategia de este estilo. No me queda más que agradecerles por su tiempo, por su atención. Y bueno, Luis Felipe, también muchísimas gracias por tu apoyo, compañía. De verdad que muy interesante la demo, muy clara. Nos muestra pues un escenario muy concreto de lo que se puede hacer, y esto se puede extrapolar a muchísimas otras cargas. Así es, no, gracias a ustedes, a ti, Rick, y bueno, a todo el equipo de Cloudster. Y no, refuerzo la invitación de Ricardo, denle una revisada a nivel de aplicación. De nuevo, no es un sitio alterno, es una estrategia por cada aplicación que tengan. Y de nuevo, muchas gracias, Rick. Cuando quieras, yo feliz de volver por acá. Super, Luis Felipe, con muchísimo gusto, de verdad, muchas gracias. Siempre eres bienvenido a nuestra casa. Y bueno, entonces, pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Igual, gracias.